historia democrática de los últimos años, 35 años de discusión, ¿es posible pensar un sindicalismo, un poder sindical moderno? ¿Es posible pensar un poder sindical honesto en la Argentina? Son términos contradictorios, imposibles de resolver en una aspiración común. Estamos con un sindicalista de muchísimo peso, Juan Carlos Schmitt, muchísimas gracias por estar aquí. Secretario general del gremio de dragado y balizamiento, fue también, bueno, miembro del triunvirato de la CGT hasta el año pasado. Juan Carlos, es una contradicción en la Argentina. Usted, en una nota muy interesante de Nicolás Balinotti, un especialista en cuestiones gremiales del diario La Nación, ha sido definido como un gremialista gasolero, un hombre que vive en una casa de clase media, en un barrio de Rosario, y no posee bienes más allá de eso, un pequeño departamento en Buenos Aires cada vez que viene aquí a trabajar. Ahora, muchos de sus pares, por ejemplo Moyano, a quien usted se acercó después de alejarse del triunvirato de la CGT, es considerado un sindicalista VIP. ¿Cómo lo ve a esto? Mire, yo creo que en realidad hay prejuicios que están formulados a lo largo del tiempo de ambos lados digamos, del mostrador, ¿no? En la Argentina hay más de 3.000 sindicatos, debe haber algo así como 1.500 dirigentes de cuadros medios y de comisiones directivas, y normalmente los que aparecen en el foco son algo más que media docena de compañeros. Y allí se crea toda una visión acerca de cuál es el poder o el poder vivir de los sindicatos. Honestamente, yo creo que indudablemente tal vez haya una deformación de parte de algunos compañeros acerca del cómo se tienen que presentar. Yo no le escapo a la pregunta, le voy a decir lo que pienso de Moyano. Sí, por favor. Moyano tiene un departamento donde, por lo menos donde yo he ido a la casa, que he ido varias veces, en Barracas, en el barrio Barracas. Nunca lo vi en otro lugar que no sea ese. Ahora, obviamente también he visto todo el andamiaje que ha levantado el sistema mediático alrededor de una figura como él, que expresa un poder en la Argentina. Y la expresión de un poder en la Argentina contrasta, como lo han hecho el sindicalismo, inclusive en el siglo pasado, con el poder dominante de lo que se denomina el capital. Y eso es una confrontación que está con sus más y con sus menos atravesando la historia. Sí, de acuerdo con esta lectura, el hecho de que la opinión pública ponga tanto los focos en ciertos sindicalistas es más un efecto de una lucha de clases que hay. Usted sabe que ha caído en desuso el tema de la lucha de clases, pero siempre le digo a quienes investigan, ¿no? Si uno mira, va a la biblioteca del Congreso y lee lo que decía el poder dominante de aquel momento, de los dirigentes sindicales, de croatas, de antipatriotas o de gente con ideas extrañas, hasta criminales, va a ver que esto que trato de señalar ha sido una constante a lo largo de la historia. Ahora, en esta cantidad que hay de numerosa cantidad, una vasta cantidad que usted señala de sindicalistas y de gremios en la Argentina, el hecho de que los que salten a la palestra pública sean muy pocos tiene que ver con una falta de democratización, que el poder está concentrado dentro del sindicalismo en unos pocos sindicalistas. No, yo más bien pienso que tiene que ver con, bueno, hay sindicatos que son, obviamente que son referenciales. Y es llamativo esto que usted plantea, ¿no? Porque normalmente para la referencia de las escalas salariales, del poder político y todo demás, se toman estos hombres y no se toman a los buenos ejemplos. Voy a señalar uno nada más. Hace poco hubo un trasplante exitoso de células, creo que fue, y se hizo en la clínica de una organización sindical. Sin embargo, esto no tiene la misma repercusión que tiene algún hecho de corrupción. Y digo, forma parte de lo cotidiano. Esto ocurre todos los días bajo la luz del sol. Hay gente que se quema las pestañas investigando y haciendo una contribución a la humanidad, y hay gente en otro lugar que hace tal vez actos que no son tan buenos para la sociedad.
Pero digo, Juan Carlos, está claro que el periodismo siempre ve, y es casi su función social, ver el vaso medio vacío, ver aquellos puntos donde los poderes que atraviesan una nación están fallando. No importa si son poderes institucionalizados de la democracia y si no corporaciones con poder, la corporación empresaria, la corporación sindical, por poner ejemplos, ¿no? Los hechos de, si uno mira el sindicalismo, hay nombres, el Caballo Suárez, Balcedo, nombres investigados por la justicia, algunos de ellos procesados y presos, que muestran un enriquecimiento y una especie de entramado que roza lo delictivo o es abiertamente delictivo. Y eso no sucede necesariamente con todos los sindicalistas, pero sí sucede con figuras muy claves del sindicalismo. Sí, ¿Esto es más normal? ¿Esto es la punta del iceberg y es más normal de lo que parece? No, yo creo que el movimiento sindical acá y en el mundo hace una contribución inmensa. Usted sabe que siempre está en auge el famoso tema de las obras sociales y el dinero que mueven los sindicatos a través de las obras sociales. Pero las obras sociales brindan una cobertura gigantesca al conjunto de la población en materia de salud. Yo no estoy justificando con esto si hay acuerdos por otro lado. Lo que estoy diciendo, tienen que existir, como usted bien ha dicho, los organismos institucionales de contralor, de monitoreo de esas situaciones, para que eso no se desborde. Pero lo importante es que cumple una función social relevante en la sociedad argentina, un instrumento como ese. Y se cae también muchas veces en el error de interpretar que esos son fondos que son de todos. No, no son de todos los fondos. Los fondos son de los trabajadores. Y por lo tanto, allí hay que poner mucho el acento, porque lo que ha ocurrido en toda la etapa democrática es que el control y la administración de esos fondos actúa como un chantaje sobre los sindicatos. Yo voy liberando los fondos en la medida que voy equilibrando el tono de la protesta social. Ahora, está bien, esos fondos son de los trabajadores de ese sindicato, el control es necesario, pero también hay distorsiones, ¿no? Contrataciones que no quedan del todo claro, contrataciones a miembros de la familia en varios sindicatos. ¿Cómo es eso? Esa especie de negocio familiar en el que se convierten algunos sindicatos. Pero sí, yo tengo la impresión de que esos, insisto, en el monitoreo, en el control, tiene que haber controles del Estado que no hagan posible esta situación. De que en realidad allí haya un seguimiento de esta cuestión que no permita ese tipo de paralelismo. Pero en definitiva lo que estoy diciendo concretamente es que la razón de todas estas cuestiones esconde, digamos, la debilidad que tenemos como sociedad en controlar algunas situaciones. Juan Carlos, el hecho de que dentro de un sindicato se eternice el nombre a través casi de una especie de efecto sucesorio y hereditario del liderazgo de esos sindicatos, el de Moyano es uno de los ejemplos más presentes y claros, ¿indica también una falta de democratización del poder sindical y un efecto corporativo? Mire, yo creo que los sindicatos son las organizaciones que tienen más procesos de revalidación de sus actuaciones. Pero no es llamativo que el hijo de siga siendo y después viene el nieto de... Pero ¿no le llama la atención eso? Pero me puede llamar la atención en tanto en cuanto esto sea impuesto, en tanto en cuanto esto sea elegido democráticamente por los trabajadores, debo aceptar esa realidad. Porque cada sindicato tiene su naturaleza. Digo, cada organización sindical tiene su forma de ver. El sector docente no es lo mismo que el sector portuario. El portuario tampoco es lo mismo que el sector metalúrgico. Y por lo tanto allí cada uno tiene su naturaleza. Uno puede llegar a tener una sospecha sobre todo eso. Pero en definitiva hay que saber que eso lo terminan votando los trabajadores. No hay un organismo, es decir, no es como la corona británica que yo le doy al que viene, no, eso tiene que ser ratificado por una votación. Juan Carlos, ¿es más fácil para un sindicato de tradición peronista, y la mayoría, los que tienen peso en la Argentina lo son, estar enfrentando a un gobierno no peronista? Bueno, se acaba de romper un mito en esta gestión, ¿no? A ver. Y porque el sindicalismo estuvo dividido a lo largo de toda esta gestión. Entonces hay que terminar, y discúlpeme, voy a utilizar la terminología nuestra, hay que terminar con ese macaneo. Son macanas que nos juntamos cuando hay un gobierno que no es peronista. Estos 4 años
La CGT estuvo dividida y se lo dice alguien que sufrió esa división. ¿Y cuál fue el eje de esa división en el caso de, a lo largo de esta gestión del Cambiemos? Y la división que había en el propio peronismo se trasladó al interior de la CGT, y entonces había sectores que querían radicalizar la protesta y había otros que querían mantener una prudencia, y felizmente yo creo que hemos hecho una enorme contribución. Ahora todo el mundo habla de todo esto como un logro importantísimo. Particularmente lo veo desde el punto de vista de la maduración del proceso democrático como un paso adelante, que un gobierno que no sea peronista termine su mandato, porque entre otras cosas, cuando me hicieron un reportaje en la primera huelga general que le hicimos a este gobierno, yo señalé concretamente que no quería correr con el estigma de que de nuevo sea el sindicalismo uno de los actores que contribuyen al término antes del mandato de un gobierno de otro signo político. ¿Se hace cargo de que en el pasado hubo ocasiones en las que fue así? Y hubo ocasiones donde el sindicalismo estuvo, digamos, de alguna manera adentro de esa afluencia inmediata de todos los actores políticos y sociales en la Argentina que provocaron los desplazamientos. Por ejemplo, crisis de 2001, ¿piensa usted? Y en el 2001 hubo una reacción fuerte del sindicalismo, a pesar de que, digamos, el estado de sitio y todo eso se gestó cuando todavía no había ninguna medida de fuerza. Y había una situación de descontrol en todo el país, digamos, ¿no? Así que... Es decir, que de alguna manera el sindicalismo argentino en este particular contexto está aprendiendo a no ser parte de esa especie de golpes vía crisis económica que ha sucedido en otras alternancias de gobierno en estos 35 años. Yo lo pondría de otra manera. A ver. Yo lo pondría, no es que ha aprendido, es que no ha querido aparecer como el actor más importante, porque siempre se lo puso a la cabeza y se olvida de que acá había crisis económica, fuga de capitales, aumento del empobrecimiento de la población, mecanismos institucionales que no funcionaban. Digamos, nunca esto pasó porque el sindicalismo se haya puesto de huelga o protestando. Siempre hubo un contexto donde se determinó con el mandato constitucional antes de tiempo. Juan Carlos Lacalle, ¿de quiénes? ¿De las organizaciones de los excluidos del mercado de trabajo, de los trabajadores informales no representados por los sindicatos tradicionales que representan a los trabajadores formales, o de los sindicalistas? ¿Hay una puja de poder ahí? No, en la calle están los pobres. En la calle, concretamente, ya hace un tiempo largo, no están ni los partidos políticos ni los sindicatos, están los pobres, que son la mayoría. ¿Ustedes no los están representando entonces a los pobres? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Yo soy de los que creo que tenemos que tener una vinculación para que haya allí una estrategia y haya digamos, un vaso conducente de todo esto. Pero yo creo que está muy claro que en la calle hoy están los sectores que están empobrecidos y golpeados por el fenómeno de la pobreza y de la desigualdad, que dicho sea de paso, viene de largo, ¿no? Viene de muchos años. A ver, me interesa esa relación, esa cadena de causas y consecuencias. Parte del Frente de Todos, claramente del Frente de Todos, y parte de la oposición al gobierno sostienen que todo se agrava en estos 4 años. ¿Usted ve que hay una serie histórica más larga de responsabilidades? Sí, yo creo que se agrava efectivamente, pero hay un ciclo, una onda mucho más larga. Desde mi punto de vista arranca desde la dictadura para acá. Estuvimos compartiendo un panel donde yo lancé una cifra. La pobreza ha crecido a razón del 7% anual desde los 70 a la fecha. Entonces, no es ninguna novedad que acumulemos un tercio o un 35% de pobreza en la Argentina. ¿Y ahí qué responsabilidad se atribuye el sindicalismo? Porque quiere decir esta otra pregunta, ¿no? ¿Es posible pensar una conciliación de términos entre poder sindical y modernidad? A veces la percepción social de los ciudadanos es que los sindicatos actúan de una manera demasiado corporativa, protegiendo derechos, pero que se han convertido en beneficios un poco desactualizados respecto de los cambios sociales. Pienso en, por ejemplo, el sindicalismo docente, que a veces resiste ciertos debates como los de la calidad educativa. En mi opinión, tiene que abrirse una discusión que aborde
estos aspectos que usted está señalando, pero tiene que ser amplio. Acá tienen que concurrir todos los sectores, ¿no? Nosotros somos una parte de la sociedad, no toda la sociedad. Y yo suelo decir que nosotros representamos un interés en particular. Obviamente nadie nos eligió para que representemos la gobernanza del país. Y por lo tanto hay que comprender que en cualquier sistema democrático esto genera tensiones. El interés mío muchas veces puede entrar en colisión con lo que piensa el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, para eso está la política. ¿Cree que Alberto Fernández, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, tienen mayores chances de sacar a Argentina de esta crisis y ponerla en la senda de una mayor sustentabilidad? Yo espero que sí. ¿Espera, pero cree? Yo tengo la esperanza de que esto sea así. El hecho de... ¿En qué se basa esa esperanza? ¿En qué datos? Y en la esperanza que tiene cualquier ser humano en alejarse de todo eso. Mire, yo me siento en alguna medida, yo he vivido muchas crisis en la Argentina. Vi los saqueos en el 89 con el doctor Alfonsín, viví el estallido de la convertibilidad, hemos visto estos 3 años, hemos visto avances y retrocesos lamentables en la Argentina, luces y sombras desde la recuperación de la democracia para acá. Entonces yo no le puedo echar la culpa a todo el mundo, sin hacerme cargo yo de todo ese tiempo. Y lo vivo muchas veces como un fracaso en todo eso. Quiero tener la esperanza de que efectivamente nosotros vamos a poner sobre la mesa una agenda que nos saque de esta decadencia, que nos aleje del fracaso que tenemos como sociedad. Pero déjeme plantearle esto, Juan Carlos. A mí lo que me preocupa cuando se discute políticamente en este escenario los distintos proyectos presidenciales o lo poco que se discute, una de las declaraciones más contundentes del Frente de Todos en relación a lo que está pasando y puede pasar es la responsabilidad de este gobierno. Pero tenemos claro que se llegó a 2015 sin reservas, por ejemplo, en el Banco Central, lo que condicionó esta gestión, más allá de los errores graves que esta gestión cometió. Y eso no parece haber una asunción de responsabilidades respecto de eso. Sí se dice, por ejemplo, bueno, el INDEC lo hicimos mal, sostenidamente mal, fue un error. Todesca sostiene que fue una política de Estado, ¿no?, lo que sucedió en el INDEC. Entonces, ¿cómo se puede cambiar hacia adelante una política si no se asume la responsabilidad en la serie de causas y consecuencias a lo largo de los últimos años de la Argentina? Mire, estamos obligados a asumir todo esa... yo le voy a señalar algo que yo se lo he manifestado a los integrantes del Frente con Todos, y además fue algo sobre lo que batallamos permanentemente, y le agradezco la oportunidad para que me lo deje explicar. Nosotros peleamos muchísimo por el impuesto a la ganancia. Yo no soy de los que creen que las ramas más dinámicas y los que cobramos mejores salarios no tengan que poner nada. Yo creo que por quitar el impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos que contribuir en algo. Pero la presión tributaria y la distorsión que hay hoy es tremenda. No solamente para los salarios, también en otros casos. Y por lo tanto, acá tiene que haber una discusión a fondo sobre todo eso, porque uno se puede llegar a sentar, a decir, bueno, yo pongo más dinero si todos ponemos dinero. Pero acá hay sectores que tienen una gran capacidad contributiva que no ponen un centavo en el país. Y hace mucho. Eso no lo movió la administración anterior. En eso la administración anterior no movió ninguna coma, salvo las disputas que tuvo con la retención y todo eso, donde dejó afuera grandes jugadores, como son las grandes cerealeras, por ejemplo. Ahora, los gobernadores, en su mayoría los gobernadores peronistas, no quieren que quiten el impuesto a la ganancia, ni siquiera que lo bajen, ni tampoco el IVA. Entonces, ¿cómo...? Bueno, porque seguramente están mirando únicamente con un ojo. Porque digo, no estoy hablando únicamente de los salarios. Puede haber rebajas y modificaciones en otras que también a ellos lo favorezcan de alguna manera. Regímenes de promoción. Nosotros tenemos que tener una política de despliegue territorial. Acá hay que frenar el flujo de pobreza que viene del interior del país hacia los grandes centros urbanos. Un ejemplo, nosotros tenemos casi el 40% de toda la pobreza del país está sentada en el conurbano en menos del 1% de la extensión territorial de la Argentina. Una verdadera bomba de tiempo. Bueno, eso hay que abordarlo.
Ahora, ¿cómo piensa que puede encarar eso el Frente de Todos cuando las provincias entraron a la gestión de Cambiemos con déficit fiscal y las cerraron en 2018 con superávit? O sea, la coparticipación plena se restableció a partir del fallo de la Corte y el gobierno la extendió a otras provincias. El federalismo tributario falló en el caso de kirchnerismo. Por eso pienso que hay que hablar de una planificación territorial, porque si las provincias de alguna manera tienen algún superávit, también tiene que haber alguna obligación de que empiecen a promover enclaves productivos que paren este flujo hacia las provincias. Y eso tiene que ser planificado junto con la nación. ¿Cree que puede ser un problema la interna dentro del Frente de Todos con intereses tan contrapuestos y miradas de los problemas tan distintas como puede ser la de los gobernadores por un lado, la de Alberto Fernández por el otro, la de Cristina Fernández de Kirchner por el otro? Intereses contrapuestos hubo siempre, en todas las gestiones. Estamos hablando de sistemas de coaliciones donde ya los partidos políticos no tienen la solidez de antaño. Estamos hablando de situaciones muy complejas donde inclusive la administración que termina tenía sus matices y era una cuestión muy heterogénea que los resultados electorales disimularon, pero cuando se enfrentaron con una derrota aparecen. Usted sabe que el triunfo tiene muchos padres, pero la derrota no se quiere hacer cargo nadie. Muchísimas gracias, Juan Carlos Schmitt. Muchas Vamos gracias. a un corte en la repregunta de Noticias a Fondo y enseguida.